Soy el licenciado Benigno Carlos Pincha López, con más de 35 años de servicios oficiales al Estado. He elaborado en el sector de educación y en otros sectores del Estado, y lo cual me ha permitido adquirir cierta experiencia por haber trabajado en el territorio nacional. Además, como profesor, como docente, somos nosotros líderes innatos de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y en relación a ello, presento una propuesta para el sector industria y desarrollar nuestras actividades en relación a los recursos que tiene nuestro país. Nosotros estamos considerados como un país netamente minero. Y generalmente, ¿qué hacemos con nuestros recursos? Pues simplemente los extraemos, ¿no? Y lo vendemos o lo exportamos, así como lo sacamos de la naturaleza. No le damos valor agregado a nuestros productos, y es por ello de que los campesinos, los trabajadores, no recuperan su inversión, o en todo caso esos productos son mal pagados. En ese sentido, hago la propuesta de industrializar nuestros recursos naturales, ¿no? Y darles valor agregado. Voy a tocar dos puntos, son esenciales para nuestra economía, y en las cuales tengo la experiencia, ¿no?, de haber trabajado en ellos y poder hacer esta propuesta en el sector de la minería y en el sector de los alimentos. En el aspecto minero, simplemente nosotros aplicamos un procesamiento mecánico, ¿no?, para extraer los minerales. Tenemos una economía primaria, pues solamente, ¿no?, lo único que hacemos es extraer los recursos que existen en nuestra naturaleza. No le damos valor agregado, y si los hay, pues es muy poco. No hay incentivo por parte de las entidades estatales. Inclusive el trabajo que se desarrolla en este aspecto es casi artesanal, o artesanal, mejor dicho. No hay mucha tecnología, lo cual pues encarece, ¿no?, el producto final. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se negocia nuestro mineral tradicionalmente. Eso lo hacemos, ¿no? El negocio se hace en bruto. Así como se saca de la naturaleza en el caso de los minerales, así mismo se vende. Lo único que se hace es chancar y molerlos, ¿no? Pero no tenemos en consideración los otros minerales que sí existen dentro de ese material. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no?, una propaganda que está en las redes sociales, donde se ofrece pues comprar y vender material, ¿no? ¿Cómo se vende? Si el material que se extrae tiene mayor cantidad de cobre, se vende solamente por cobre. Si el material que sacas o el lugar donde está tu mina tiene bastante hierro, solamente se vende por hierro, y así te compran. El resto de los minerales que contiene, ¿no?, digamos, ese material, no son considerados como pago, ¿no? Generalmente el oro va acompañado de cobre, plata y otros minerales. El hierro también, ¿no?, va acompañado de otros minerales. Son yacimientos polimetálicos, pero resulta porque solamente te pagan por uno o dos de ellos. Al costado derecho tenemos nosotros un análisis de un laboratorio Plenje, que está ubicado en la ciudad de Lima, y ahí vemos cómo se ha hecho un análisis, un barrido de laboratorio de un material de una mina, ¿no? Y ahí podemos ver, por supuesto, que hay algunas cifras que son mayores, ¿no? Hay bastante hierro, pero aparte de esos minerales tenemos cromo, tenemos magnesio, tenemos molibdeno, ¿no?, tenemos manganeso, tenemos titanio, tenemos zinc, tenemos níquel, tenemos estaño, estroncio, vanadio, hasta circonio, ¿no?, metales raros, metales preciosos, ¿no?, que tienen, por supuesto, otro precio
y que no son considerados a la hora que nosotros vendemos cierto cargamento o cierto material. No le damos valor agregado. Deberíamos tener una planta de procesamiento que pueda separar estos minerales, pero no tenemos esa tecnología. Debemos darle ese valor agregado a nuestros minerales en especial. El trabajo que se realiza inclusive para realizar las extracciones mineras, ¿no?, en este caso, pues es casi artesanal, ¿no? No hay derechos laborales, es rústico. No hay muchas facilidades que nos brinde el Estado. Inclusive, como vemos en la imagen, en el proceso final, por ejemplo, para extraer el oro, son las mujeres y los niños que tienen que trabajar. Es decir, los niños, ¿en qué momento estudian? Los jóvenes, ¿en qué momento estudian? La mujer, ¿no?, se ha convertido también en una parte importante de este proceso. ¿Quién prepara los alimentos? ¿Quién está al cuidado de los hijos en el hogar? Entonces debemos tener pues tecnología para poder aplicar, ¿no?, el valor agregado a nuestros productos, especialmente en la minería. Como consecuencia de ello obtenemos, ¿no?, materiales de baja ley. El oro no tiene, digamos, 99.9% de pureza. Está contaminado con cobre, está contaminado con plata, con otros metales. Se llega hasta el 80% de pureza, 70% de pureza. Y es más, se sigue utilizando, ¿no?, el mercurio, como vemos ahí en la imagen de la derecha. Entonces tenemos que tener, digamos, algún mecanismo, ¿no?, alguna maquinaria que pueda darle valor agregado a nuestros productos mineros para venderlos en su verdadero precio y no regalar nuestro material. ¿Cuál es la solución? Ya se han bosquejado algunas formas de tratar de solucionar el problema del financiamiento estatal. ¿Por qué? Porque ser minero en el Perú no es tan fácil. Porque si sería simplemente entrar al cerro, abrir una labor o hacer un hueco, como así lo dicen, ¿no?, entonces todo el mundo sería minero y todo el mundo tendría mucha plata. Pero no es así. Una labor minera, pues primero hay que proceder de acuerdo a ley, como indica pues el procedimiento, ¿no? Hay que hacer un petitorio minero, hay que hacer estudios. Un estudio de impacto ambiental no baja, no está menos de $15,000. ¿Qué minero artesanal, qué persona tiene $15,000 a la mano para ese estudio? Luego de eso tiene que comprarse cierta maquinaria, porque ya no se puede trabajar solamente con la mano, ¿no?, utilizando bombas, martillos, cinceles. Hay que tener cierto tipo de maquinaria para perforar la roca. Tenemos que tener explosivos. Manejar los explosivos requiere de cierto permiso y hay que tramitar y hay que pagar un derecho. Entonces, para poder poner en actividad un proyecto minero, una pequeña mina, se necesitan no menos de $50,000, $70,000 o $80,000. Por eso es que la minería pues recurre a lo artesanal, ¿no? Así como puedan, entran los pobres mineros y extraen lo que pueden. Y como no tienen las autorizaciones, las regulaciones de ley, pues ahí van al mercado negro y el Estado pierde porque no percibe los impuestos. La revista Rumbo Minero propone pues, ¿no?, una pequeña cantidad que puede ser financiada a través del Estado, unos $100,000 para cada minero. Y por supuesto, pues se garantiza con la producción del metal que extrae el minero, ¿no? Se hace un contrato, todo de acuerdo a ley, y la producción ya estaría asegurada, por ejemplo, del minero que lo va a vender al Estado, ¿no? Y el Estado garantiza con eso su recuperación. Esa es una muy buena propuesta, como quizás lo hacen en otros países, ¿no? Lo que nos llama la atención, Chile, sin tener el área geográfica que tenemos nosotros, con los terrenos que fueron quitados o se perdieron, ¿no?, en la batalla de Arica, ¿no?, en la guerra con Chile, en esas áreas
hay gran cantidad de cobre. Hoy día Chile está considerado como el primer productor de cobre sobre esa pequeña área, y nosotros que tenemos toda la cordillera de los Andes, bueno, tenemos para ser una potencia, pero no hay voluntad política de los gobiernos para poder apoyar a la minería, ¿no? Aquí tenemos una gran propuesta que apoye para poder darle valor agregado a los productos mineros. Bueno, no solamente en el aspecto de la minería, pues el quien les habla también ha trabajado en otros sectores, y en mi recorrido por el país he podido observar que en algunos lugares, ¿no?, hay recursos naturales en gran abundancia. Por ejemplo, en la zona de Yauca, ¿no?, en la zona del norte de Arequipa, hay gran producción de aceitunas. Entonces ya no sería necesario vender aceitunas, sino que esas aceitunas hay que convertirlas, ¿no?, en aceite de oliva. Entonces hay que instalar plantas en esas zonas, ¿no?, donde se produce prácticamente ¿no?, las aceitunas, que son vendidas a distintos precios, pero se sacaría mayor rentabilidad económica cuando le daríamos valor agregado extrayendo el aceite de oliva. Bueno, no solamente el aceite de oliva, sino que en mi transcurrir de la experiencia de vida, en las zonas de la sierra especialmente, en la cual yo conozco, ¿no?, he podido observar que los campesinos, ¿no?, extraen o producen, ¿no?, de la tierra gran cantidad de papas. Estas papas sabemos que son utilizadas para el famoso pollo a la brasa, ¿no? Pero en realidad, pues la producción que obtienen a través de cada hectárea, en comparación con países de alta tecnología, pues es muy poca la producción. Pero además de eso, ¿no?, lo venden a precios irrisorios, es decir, los que vienen a comprar las papas no les pagan el verdadero valor que cuesta, pues, ese producto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Instalar plantas de procesamiento de papas en las zonas donde se produzca en gran cantidad este producto natural. Y de esa manera, pues bueno, darle mayor valor económico a lo que ellos producen. Por lo contrario, pues estaríamos fomentando la importación de papas desde Holanda. Ya hemos observado por los medios de comunicación que eso es lo que se está haciendo. Se está trayendo papa de Holanda para las pollerías, especialmente en Lima. ¿Cómo puede ser posible eso si nosotros somos los primeros productores de papa? Debemos de consumir lo nacional. Estamos anteponiendo intereses empresariales, intereses grupales ante los intereses del país, ¿no? Debemos de promover entonces, ¿no?, la implementación de estas plantas de procesamientos de cualquier recurso, de cualquier parte del país, para darle valor agregado. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, en la ciudad de Tacna, en la provincia de Ite. Ellos han desarrollado su agricultura y están produciendo bastante ají. Entonces han instalado una planta de secado de ají para que ese producto se pueda mantener. Si está fresco, bueno, pasado un tiempo se va a malograr, se va a podrir, ¿no? Pero sometiéndolo a este proceso, ¿no?, en esta pequeña planta, pues el ají va a permanecer mucho más tiempo, se le da mayor valor agregado y se vende, no solamente en la época de producción, sino también se puede vender a nivel nacional e internacional. Eso es lo que debe de hacerse. Estas plantas de procesamiento deben multiplicarse a nivel nacional. Lo que sucede también es que la burocracia y la permisología retrasan la industrialización. Para poder poner, por ejemplo, una pequeña tienda en una casa, tienes que tener licencia del municipio, tienes que tener la licencia de INDECI, tienes que tener tu RUS, el registro único simplificado. Entonces, para poder tener todos esos permisos en una pequeña tienda donde ganas 20 soles al día, es mucho para la gran mayoría de personas. Y nosotros sabemos que el 70% de la economía lo mueven las pequeñas industrias, los pequeños
pequeños negocios. Pero aún así no hay voluntad política para dictar normas a favor de la industria. Poner pues una fábrica también es otro proceso en la cual hay que hacer trámites y hay que pedir permiso a todo el mundo. Correcto, es necesario tener ciertas condiciones, pero también la burocracia hace que eso demore mucho tiempo. Y aquí entra la voluntad política, vuelvo a repetir, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para que dictamine, ¿no?, que esto debe de realizarse en un tiempo prudente. En mi transcurrir también de mi experiencia educativa, ¿no?, y trabajo en el sector privado, particularmente he propuesto, por ejemplo, en las zonas altoandinas de nuestro Perú, donde existe la crianza de ganado vacuno, la crianza de ganado tauqueño, caballar y ovejas, ¿no?, y en especial en las zonas donde se crían bastantes alpacas, construir plantas de procesamiento de lana de auquénidos. Hay que implementar y construir esto en todas las zonas altoandinas del país, ¿no? Que lo que sucede es que hay comerciantes que van a esos lugares y les pagan pues una suma irrisoria mínima por el kilo de lana de alpaca. Y como no tienen a quién vender, los campesinos se los venden al que ha llegado a esos lugares. El precio pues es mínimo, ¿no? Porque la lana de la alpaca se obtiene una vez al año. Y al obtener poca ganancia, pues esos campesinos lo único que hacen es sobrevivir. Con ese dinero pues se compran los recursos, ¿no?, arroz, azúcar, recursos de primera necesidad para sobrevivir en esa zona. Entonces, una forma de poder ayudar es instalando, ¿no?, las plantas de procesamiento de lana en las zonas altoandinas, ¿no? Hay que multiplicar esta idea en todos los distritos, provincias de la sierra. De igual forma, gracias a nuestra extensión agrícola en la sierra y también en parte de la costa, tenemos pues gran cantidad de ganado vacuno, ¿no? También se pueden instalar plantas agroindustriales para procesar la leche y sus derivados. En las zonas altoandinas tenemos crianzas de ganado, que no tiene pues mucha producción. Hay que implementar ahí ganado, ¿no?, que produzca bastante leche, que produzca carne, ¿no? Luego hacerle la planta, ¿no?, agroindustrial, y recolectar todas las leches y procesarlas y convertirlas en queso, convertirlas en yogur, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que se hace a la fecha pues es para consumo local, para consumo de la familia, y eso hace de que los pobladores de esas zonas continúen en la pobreza. Pero instalando estas plantas vamos a hacer que esa zona, que esa localidad progrese, y hay que hacerlo en toda la costa, la sierra y la selva. Digo voluntad política porque la voluntad política, ¿no?, que deben mostrar y ejercer nuestras autoridades está basada en la voluntad popular del pueblo, porque nosotros, ¿no?, le trasladamos nuestra voluntad al haberlos elegidos en elecciones como nuestros representantes, ¿no? Les damos 4 o 5 años para que administren nuestros recursos. Somos nosotros quienes desplazamos nuestra voluntad, o sea, le otorgamos nuestra voluntad a esas autoridades por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Al alcalde 4 años, al congresista 5, al presidente también, para que administren bien esos recursos, ¿no? Por lo tanto, esa voluntad política que nosotros le damos debe transformarse en obras para el bien de todos los ciudadanos, de todos los peruanos. Tergiversar la voluntad que le otorgamos a nuestras autoridades, por los ciudadanos a las autoridades, eso significaría traición y corrupción. ¿Cuál sería nuestro castigo? Nunca más reelección con esos políticos tradicionales que lo único que les interesa son sus intereses personales y de grupo. Por eso que no existe voluntad política para solucionar los problemas del pueblo. Muchas gracias.